Abrir la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 4 y versículo 7. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 4 y versículo 7. Dice así la palabra del Señor: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y hasta ahí la lectura. Vamos también a Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 8 y versículo 7. Cantar de los Cantares, capítulo 8 y versículo 7. Cantar de los Cantares, capítulo 8 y versículo 7. Dice así la palabra de Dios: Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciarían. Y hablamos un poquito acerca del versículo 6 la semana pasada, y ahí en Primera de Juan nosotros hemos leído acerca de la manifestación del amor de Dios. Y sabemos que el amor de Dios son como las muchas aguas no pueden apagar el fuego del amor de Dios, ¿verdad? Y ni lo harán los ríos. Ahora, vimos también que las muchas palabras no son suficientes para demostrar ese amor. Un amor que solo produce palabras no es una muestra suficiente del amor de Dios, ¿verdad? Y Dios lo ha mostrado, Dios ha mostrado el verdadero amor. Él se ha entregado a sí mismo, un amor que dio, perdonó, ¿verdad? Un amor que sufrió. Y consideremos todas las cosas que Dios tiene, ¿verdad? Aquí leemos al final del versículo 7 de Cantares 8, dice: si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían o lo rechazarían esa oferta, ¿verdad? Porque comparado con el amor verdadero, el amor sacrificial que Dios mostró ahí en la cruz del Calvario, todos los bienes de este mundo no son suficientes. Como nos dice el apóstol Pedro, no somos redimidos ni con oro ni con piedras preciosas, sino con la sangre de nuestro Señor, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, consideremos, además, aquí habla de el hombre que tiene todos los bienes, ¿verdad? Que tiene mucho, que podría dar todos sus bienes. Sería rechazada esa oferta, sería menospreciada. Ahora, cuando nosotros pensamos en todo lo que Dios tiene, ¿verdad? Vamos a pensar en la grandeza de la creación. Hay casi 9 millones de especies de animales, casi 9 millones. 9 millones, son muchos especies de animales. Si se fueran a describir solo 700,000 de ellas, 700,000 de entre 9 millones, nos tardaríamos aproximadamente 500 años en poder describir con detalle cada uno de ellos. Y es maravilloso, ¿verdad? Cuando pensamos en la creación que hizo Dios. Pero cuando comparamos la creación y la magnificencia y la grandeza de esa creación y la comparamos con su amor, se queda corto, ¿verdad? No es comparable. Vamos al Salmo 50 para ver cuánto tiene Dios. Aquí no,
Estamos hablando de Dios, no solo de un hombre que podría dar todos sus bienes, sino que estamos hablando de Dios. Vamos al Salmo 50, versículo 10. Salmo 50, versículo 10. Salmo 50 y versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Yo conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Entonces vemos la grandeza de Dios, ¿verdad? La grandeza de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él es dueño, de todo lo que le pertenece, ¿verdad? Y no solo es su creación, pero también le pertenece, es de Él. Y ya es grande la creación, ¿verdad? Ya he mencionado esta estadística, casi 9 millones, casi, no llega a los 9, pero casi se han identificado quizás unas 9 millones de especies de animales. Y tomaría como 500 años describir solo 700,000 de ellas, ¿verdad? Que no es ni siquiera un 10% de ellas. Ahora, todo es de Él. Mía es toda bestia del bosque y los millares de animales, millares, ¿verdad? Millares, miles de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Vamos al Salmo 146 también y versículo 5. Salmo 146 y versículo 5. Salmo 146 y versículo 5. Salmo 146 y versículo 5. Dice así: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, oh Dios, tú Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Aquí vemos, ¿verdad?, que Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nos habla de la grandeza de Dios. Nos habla de la grandeza y de la perfección de las cosas de Dios, ¿verdad? Cuando observamos las estrellas y consideramos que ninguna eh, computadora, de estas computadoras tan modernas que tenemos ahora, ninguna puede apuntar, se pueden apuntar todas las estrellas en una computadora. No caben. Ninguna computadora lo puede tener. Vamos al Salmo 147, versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres, ¿verdad? Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Qué grande Dios, ¿verdad? Qué grande su sabiduría. Qué grande su poder manifestado en la creación. Es algo increíble, ¿verdad? Y, ¿verdad? También sus pensamientos, no solo su creación y su poder y su ciencia y conocimiento, sino también su misericordia y sus pensamientos, ¿verdad? Como dice Isaías 55:8. Bueno, dice aquí 55:8 de Isaías, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, ¿verdad? Dios es la fuente de todo. Él hace caer la nieve y la lluvia sobre la tierra
y empapa la tierra o la riega y la hace germinar y produce y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces vemos la grandeza de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos los pensamientos sublimes de Dios que no son nuestros pensamientos, son mucho más altos que los cielos y mucho más altos que nuestros pensamientos. Entonces vemos la grandeza de Dios. Y todas estas maravillas de la naturaleza, toda esta grandeza de Dios y su sabiduría y su gran poder. Cuando uno va a Génesis capítulo 1 dice, ¿verdad? Esa frase se repite, y dijo Dios, y fue así. Y dijo Dios, y fue así. Pero más que sus palabras, más que la grandeza de su creación, el hecho de que Dios dio a su Hijo en la cruz, donde sufrió terribles padecimientos, ¿verdad? Nos habla del amor de Dios y eso fue lo que leímos acerca. El amor de Dios es mucho más grande, ¿verdad? Que aún su creación. Porque allí en la cruz, y eso es patente en la palabra de Dios, eso es claro. La semana pasada mencioné de paso que cuando se habla de toda esta gran creación, de todo este ejército de los cielos, de todo fauna y flora, toda la maravilla de Dios, el milagro que Él hace cuando germina una planta, todas esas cosas, todos esos procesos, solamente se mencionan, ¿verdad? Génesis capítulo 1 y un poquito de recapitulación en Génesis capítulo 2, cuando nos da los detalles de la creación del hombre y la mujer. Pero ¿saben qué? Cuando hablamos de la redención, del plan de redención y de cómo el hombre puede acercarse a Dios, nosotros vamos a Éxodo capítulo 25 al 40, 15 capítulos describiéndonos cómo se debía acercar el hombre a Dios, cómo las figuras y los sacrificios del tabernáculo deberían hacerse. 15 capítulos, ¿verdad? Hablan de la redención, hablan de ese amor de ese amor de Dios por el hombre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y ese amor es mucho más grande, ¿verdad? Y se demuestra ahí en el hecho de que todas estas maravillas que hemos hablado de la creación y el ejército de ellas, y también nos dice Isaías capítulo 40, que las naciones son como una gota o como un puñado de agua. Y nos habla de que son como hormigas, pero el amor de Dios es más grande. Es un amor insondable. Es un amor que no hay palabras para describir, pero sí vemos que la Biblia nos enfatiza ese amor. Fíjese que el libro de Génesis no satisface toda nuestra curiosidad acerca de cómo Dios hizo las cosas, pero sí nos habla de su plan de redención, ¿verdad? Sí nos habla de uno que había de venir de la simiente de la mujer, que iba a sufrir, pero que iba a vencer al mundo, a Satán y a la muerte. Y nosotros vemos, ¿verdad? En esto es manifestado el amor de Dios, como leímos ahí. El amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios, como leímos ahí en 1 de Juan 5:9, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En propiciación. Él, Cristo es nuestra propiciación perfecta. La sangre derramada de los animales sobre el propiciatorio en el tabernáculo y más tarde en el templo solo podían aplacar la ira de Dios. Era una muestra de la misericordia de Dios, pero era temporal y tenía que hacerse cada año. Pero Cristo es nuestra propiciación una vez y para siempre. Él es la misericordia de Dios manifestada. Él es el amor de Dios manifestado. Y Él sufrió allí en la cruz. Él sufrió en la cruz una muerte humillante, una muerte dolorosa. El creador de todas esas aguas que leemos, el que separó las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, el que abrió las grandes fuentes del abismo para que el mundo se anegara durante el juicio del diluvio.
Ese mismo que creó todas esas cosas, dijo en la cruz, tengo sed, y le dieron vinagre a beber, ¿verdad? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, y en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Para que no muramos, para que vivamos por Él. Ese es el amor de Dios, amados hermanos, y podemos regocijarnos en ese amor, ¿verdad? Podemos regocijarnos y esa es la exhortación que también Él nos da. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, es decir, proviene de Dios. Él es la fuente de todo ese amor. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y como dice ese gran texto en 1 Corintios, ¿verdad? Nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amados hermanos, el amor de Dios es tan y tan grande, tan insondable, es decir, no se puede explorar a cabalidad, tan completo, que todas estas cosas, el ejemplo que da ahí en Cantar es el hombre no puede dar todos sus bienes y todo lo que Dios posee no se compara al amor de Dios y a lo que Él dio en propiciación por nuestros pecados a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y que a Él sea toda la gloria.